Doctor Marcos Sosa, bienvenido al informativo económico Momento Emprendedor. Y en primer lugar vamos a contar a los oyentes cómo terminó el año 2020 para los floricultores. Bueno, pues el año 2020 terminó con muchos sinsabores. Tuvimos un año con muchos altibajos pues, por todo este tema de la pandemia. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio tuvimos unas pérdidas considerables por el tema de la contracción de la demanda en los mercados internacionales, donde precisamente en esos momentos andábamos en la consecuencia de la pandemia. Y esto obviamente pues generó una contracción fuerte y unas pérdidas grandes para los floricultores. A medida que fue pasando el tiempo de la pandemia, digamos lo que ya después de abril, mayo y junio, hacia el mes de julio, agosto y septiembre, pudimos revertir un poco esta tendencia, dado que en esa época de verano en los mercados internacionales, como las personas tampoco podían salir a disfrutar de sus vacaciones, pues hubo una muy buena demanda de flores, lo que revertió ostensiblemente esas pérdidas del trimestre anterior, se lograron un poco solventar en el siguiente trimestre. En los datos que tiene Socolflores entre enero a noviembre de los volúmenes exportados a nivel nacional, decrecimos en un 5%, es una cifra importante en un tema de volúmenes importantes. En el año 2019 habíamos llegado cerca a los 1.430 millones de dólares en exportaciones y a eso pues decrecimos en un 5%. Luego los efectos de la pandemia se sintieron, no solo en términos económicos, sino también en términos de en esos meses también de unas pérdidas de empleo momentáneas y temporales que posteriormente afortunadamente logramos nuevamente volver a constituir. Vamos a recordarle un poco a los oyentes cómo es esa cadena de valor para que se pueda producir una flor. Bueno, pues una flor, por ejemplo, para San Valentín comienza, las flores de ahora comienzan 13 semanas antes, prácticamente desde el mes de noviembre, octubre, noviembre, en donde comenzamos con todo el tema de las actividades de planeación de las siembras. Posteriormente, cuando se habla con los clientes y para el pico de San Valentín, pues cuáles son las flores más apetecidas para estas fechas, se comienza la planeación de siembra, la consecución de los esquejes, que son las plántulas que se establecen en plantas madres, posteriormente de iniciar un periodo vegetativo y de brotar la raíz de esos ploc o de esos esquejes, o lo que llamaban las abuelas hace muchos años los piecitos. El piecito, pero que es el piecito ya con la raíz, ya pudiéndolo llevar a enraizar al campo, se lleva al campo y allá arranca todo el proceso de siembra. Después de 13 semanas de muchos cuidados, se hacen todos esos importantes colaboradores de la floricultura, hombres y mujeres, cabezas de familia también, que trabajan en el oriente de Antioquia, pues después de 13 semanas se llega a un feliz término, como arrancamos hace 2 semanas, de empezar las labores de corte y de selección de esas flores para armar los diferentes ramos y los diferentes buquets que van a despertar sentimientos precisamente en esta temporada de San Valentín. En esa cadena, ¿cuál podría ser ese reto mayor que enfrenta el floricultor? Pues yo pienso que el reto mayor, no, son muchos retos y todos son mayores. Primero el material vegetal, segundo todos los cuidados entre siembra y cosecha, los cuidados en fertilizantes, en la cantidad de agua, en la cantidad de nutrientes, la luz, que tenga la luz suficiente para que la flor pueda desarrollarse de la mejor manera con excelente calidad. El reto fitosanitario es un reto supremamente importante, que las flores lleguen sin plagas y enfermedades a los mercados internacionales, y obviamente el reto también de mantener esa gran cantidad de mano de obra, porque hay que recordar que el sector floricultor es el mayor empleador por hectárea en el sector agrícola. Estamos generando 14.5 empleos directos por hectárea. Luego somos altamente intensivos en mano de obra y estos son muchos de los retos que puede afrontar el sector. En conclusión, obviamente los retos técnicos, que son los retos fitosanitarios y de medio ambiente. 2, los retos precisamente de calidad de la flor,
Tres, todo ese tema de los retos de empleabilidad y también el reto logístico, creo que es el último reto que podría entrar ahí importante, y es que todo fluya de la mejor manera con todas las autoridades y los temas de transporte para que nuestras flores puedan llegar a tiempo a los mercados internacionales. Con ese 5% de caída que se tuvo el año pasado, ¿cómo se vio ahí afectado el empleo? Obviamente, digamos que ese ya es el acumulado como de enero a noviembre, estamos esperando las cifras de diciembre, pero durante los temas de pandemia fue muy complejo, muy duro, como todos los sectores productivos. Tuvimos que acudir a todas las modalidades que nos autorizó, que establece el Código Sustantivo del Trabajo y también que autorizó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo para adelantar, sacar a vacaciones a todos nuestros colaboradores que tenían vacaciones retrasadas, adelantar vacaciones de otros años. A algunos se les pidió que salieran en algunos días y algún tiempo a licencias no remuneradas, pero que seguía vigente su contrato, es decir, no perdían el contrato, la empresa seguía pagándoles todo el esquema de seguridad social y seguían bajo el mismo contrato, pero durante esos temas pues se iban para su casa. Hay un montón de modalidades en consenso con los trabajadores, que lo que queríamos era conservar el empleo, porque sabíamos que iban a ser unos meses muy duros mientras entendíamos un poco cómo se expresaba y cómo se desarrollaba esta pandemia. Y creo que lo más valioso del sector fue ser pioneros en el sector agrícola en la implementación de los esquemas de bioseguridad. Eso nos permitió que desde el mismo 20 de marzo, que arrancamos con este tema de las cuarentenas obligatorias, el sector nunca se detuvo, estuvo inmerso dentro de las excepciones del gobierno nacional, y este tema muy estricto de las medidas de bioseguridad al día de hoy es lo que nos ha permitido tener un sector que logró y que logró superar el 2020 y que estamos logrando superar esta pandemia pues con un gran optimismo moderado, pero que sin lugar a dudas ese esfuerzo de los empresarios, de sus juntas directivas y de todos esos gerentes y de Asocolflores, que ha trabajado de la mano con ellos hombro a hombro, y el gobierno nacional con todos los apoyos que ha dado al sector empresarial. Creo que todo ese grupo de trabajo y todos alineados en tratar de conservar el empleo lo hemos hecho de la mejor manera. Esta fecha, San Valentín, es tan importante para el sector, y usted nos va a corregir la cifra, tenemos entendido que es el 15% que representa de las ventas totales. En ese sentido, en relación con el año anterior, que todavía no había o apenas se conocía un poco de esta COVID, y ahora este año, ¿qué se puede esperar? Pues precisamente nosotros aspiramos mínimo a estar sobre ese mismo 15% del año anterior, ¿cierto? Porque va a ser el primer San Valentín que vamos a pasar bajo pandemia. Estamos muy esperanzados, ya la flor se encuentra en los mercados internacionales, se han activado todos los temas comerciales, el canal de los supermercados, el canal de los mayoristas y el canal de los e-commerce, de las plataformas comerciales, sin lugar a dudas, de las plataformas virtuales, es un gran potencial que podemos tener ahora para el próximo domingo 14 de febrero, en donde aspiramos que a través de todas estas plataformas, de las compras virtuales y de los supermercados y de los domicilios, se puedan demandar las flores como debe ser y tratar de superar ese 15%. A eso le estamos apuntando, pero vuelvo y repito, hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, hemos cumplido, y obviamente tenemos un optimismo importante, pero pues un optimismo moderado, porque es la primera vez que tenemos un San Valentín bajo pandemia, pero esperamos que todo salga de la mejor manera. El tema del e-commerce y esa transformación digital en el sector, ¿se venía implementando desde qué momento y cómo ha sido esa medición que ustedes le han hecho ahora con esta contingencia? Pues le cuento que eso es un tema que se trabaja hace muchos años, pero es un tema que no se había potenciado de la manera en que se ha potenciado en el año 2020. Y yo pienso que eso no solo le ha pasado al sector floricultor, sino en general a todo el comercio, tanto al comercio internacional como el comercio nacional. Nosotros vemos usted cómo se han dinamizado, pues miremos los días sin IVA, en donde después del primer día sin IVA, todos los ajustes que hace el gobierno nacional, se activaron fue todas las plataformas electrónicas de los diferentes comercios, en temas mucho más robustos, más organizados, plataformas muchísimo más amigables. Y obviamente en el sector floricultor también ha sido así. Muchos de esos mayoristas también han trabajado haciendo grandes esfuerzos en esas plataformas. Las ventas por internet han sido fundamentales,
y el e-commerce, vuelvo y repito, yo creo que eso se ha potencializado en un 200%. Es un tema impresionante y a eso le estamos apostando ahora para esta fecha de San Valentín, y también, pues, ¿por qué no decirlo? En Antioquia es supremamente importante el Pico de Madres, que es mucho más grande y más importante que el Pico de Valentín, pues también para ello. Y me explico por qué digo más importante, porque usted sabe que el producto por excelencia de San Valentín es la rosa, que es la que nosotros producimos en la sabana de Bogotá, pero la flor que producimos en Antioquia es una flor de gran variedad, viene a ser complemento para el tema de los buquetes. Entonces, por eso también es importante el Pico de Valentín para Antioquia, pero sin lugar a dudas, el Pico de Madres es mucho más importante en términos de ventas y de volumen que el Pico de San Valentín. Hoy nuestras flores se están exportando ¿a dónde y qué otras oportunidades hay a partir de tratados de libre comercio? Las flores colombianas hoy, pues nuestro mercado natural es el mercado norteamericano, en los Estados Unidos. Prácticamente el 80% de las flores que produce Colombia se van para el mercado norteamericano y el otro 20% se van a más de 89 países, al mercado ruso, el mercado europeo, el Reino Unido, China también era un mercado muy importante. Hace un año pues nosotros empezamos a sentir el tema de pandemia en el mercado chino, pero sin lugar a dudas el mercado norteamericano, el mercado del Reino Unido, el mercado de Rusia y otros 87 países pues son muy importantes en este tema de exportación para Colombia. ¿El precio del dólar en este momento beneficia al sector? Sí, sin lugar a dudas, tener una tasa de cambio más o menos estable en los índices que se ha tenido en estos últimos meses, sin lugar a dudas es importante. Usted sabe que la mano de obra pesa cerca del 50% de los costos de producción y sin lugar a dudas cuando el dólar empieza a descender de una manera vertiginosa, esto golpea la columna vertebral, que es el tema financiero, pues porque exportamos en dólares pero recibimos cada vez menos pesos por dólar exportado y esto sin lugar a dudas afecta sensiblemente los costos de mano de obra y los costos en general de las compañías. Pues doctor Marcos Sousa, director regional de Antioquia de Azocolflores, muchas gracias por compartir con el informativo económico Momento Emprendedor. Momento Emprendedor, porque las oportunidades hay que aprovecharlas. Dirige Nicolás Ruiz.